Bueno, muy buenas tardes, un gusto de recibirlos. Estamos dando nuestra segunda charla gratuita que tiene que ver con nuestro nuevo curso que iniciamos el lunes, con el objetivo de superar el examen el 18 de junio. 18, a algunos les está tocando, veo, el 19 por la cantidad de gente que se está presentando. Y por lo tanto, recuerden que el lunes a las 4 de la tarde arrancamos con el curso de 15 charlas de lunes a viernes. Muy bien. Entonces, esto es más o menos la síntesis de cómo está organizado el fútbol a nivel internacional. eh, y es un poco lo que arrancamos hablando la semana pasada, ¿no? Arriba de todo de la pirámide eh, está el Tribunal Superior Suizo, no se asusten con eso. Mm, lo ponemos porque en escasas oportunidades los conflictos terminan allí en función de que el domicilio oficial de la FIFA está en Suiza, ¿no? Entonces, por orden de apelación, ¿eh? Naturalmente se puede llegar hasta allí, ¿no? En escasísimos momentos, pero no es imposible, ¿no? Y afuera de la pirámide, nosotros ponemos al órgano regulador de las reglas del fútbol, que se acuerdan que digamos, por un privilegio que tiene el fútbol inglés, por haber sido el que inventó este deporte, está integrado por sus cuatro federaciones y por cuatro miembros de la FIFA, ¿no? Entonces, lo ponemos afuera, porque está como en forma independiente. Arriba por debajo del Tribunal Superior Suizo está el Tribunal Arbitral del Deporte, que es un órgano autónomo, arbitral, que han tomado la mayoría de las federaciones, como por ejemplo la Federación de Básquet, por supuesto la FIFA, el Comité Olímpico Internacional. Es un organismo que tiene un privilegio y un prestigio ganado a lo largo de los años, y obligatoriamente la FIFA, las confederaciones, las federaciones tienen que adherir a que todas las decisiones puedan, o la mayoría de las decisiones puedan ser reguladas, revisadas por este organismo. ¿Mm? Y bueno, después sí, ya viene la FIFA, que es quien organiza el fútbol a nivel internacional. Después las confederaciones, como habíamos dicho, que eran seis confederaciones, comúnmente decimos que se organizan por continente. No exactamente, pero casi es por continente, en alguna oportunidad. Entonces está la Confederación de Oceanía, la Asiática, la Africana, está la CONMEBOL, la CONCACAF y la UEFA, ¿no? Esas son las seis confederaciones. Las confederaciones tienen la oportunidad, la autonomía de poder ejercer y de realizar sus propias competencias, ¿no? Y recaudar su propio dinero por todo lo que se produzca allí, ¿no? Es decir, que la FIFA le genera una cierta autonomía a las confederaciones, como por ejemplo los famosos campeonatos, ¿no? Que hace la UEFA, la Champions League, o lo que hace la CONMEBOL, ¿no? Por decir solamente dos elementos, Libertadores o los campeonatos que organice, ¿no? Y después, por supuesto, las federaciones. Federaciones en este momento tenemos 211, son también autónomos, en donde tienen su espacio para ejecutar sus decisiones, son totalmente libres, ¿no? Aunque acá rige el principio de la interdependencia. El principio de la interdependencia indica que en la medida de que la federación cumpla con ciertos requisitos, principios estructurales del fútbol, donde va a ejecutar el ámbito de ejecución de su potestad va a ser totalmente libre y autónomo. Por ejemplo, puede organizar sus propios campeonatos a través de ligas, o a través de una organización propia, también lo mismo, puede como su confederación, todo lo que recaude, todo lo que publicite, todo el derecho de televisión le va a corresponder. Y básicamente lo que van a hacer es regular sus propias em, reglamentos, valga la redundancia, y tener órganos de jurisdicción, ¿no?
órganos jurisdiccionales que puedan regular lo que es la lex esportiva, ¿no? Que puedan dirimir conflictos. Ese sería entonces un poco el tema de las federaciones. Las federaciones, dentro de las federaciones existen las ligas comúnmente establecidas a través de ligas y por supuesto los clubes, ¿no? Clubes que se dividen generalmente en profesionales o amateurs. Ya llegando a la base de la pirámide, nos encontramos con lo que es la familia del fútbol, comúnmente denominada. Tenemos todas las personas que son las que están sujetos a la regulación de la FIFA o de sus confederaciones o federaciones. Entonces, los entrenadores, los futbolistas, los agentes, cuando ponemos oficiales, agentes organizadores de partidos, cuando decimos oficiales, decimos árbitros, decimos funcionarios de las distintas federaciones. Básicamente estamos diciendo eso. Y pusimos en la base de la pirámide del Tribunal del Fútbol, la verdad que no es el lugar lo importante. Lo importante es que la FIFA tiene un órgano arbitral de resolución de conflictos, ¿no? El Tribunal del Fútbol no ha sido creado hace mucho tiempo, es bastante novedoso, no es que antes no tenía esa función, sino que la había diagramado en forma diferente. Recuerden que en este momento el Tribunal del Fútbol tiene la Cámara de Resolución de Disputas como un órgano donde, para poner un ejemplo, se resuelven los conflictos entre un club y un futbolista, por ejemplo, ¿no? Típicamente a un futbolista no le pagan los salarios y ese futbolista va a ir a esa cámara, ¿no? A pedir que se le resuelva el conflicto. Y después tenemos la Cámara del Estatuto del Jugador como segundo órgano del Tribunal del Fútbol. Y para poner un ejemplo, ahí generalmente se resuelve el conflicto entre un club y un técnico, ¿no? No le pagan el salario, lo despiden, o lo que sea. Y finalmente la recientemente creada Cámara de la Gente, que por supuesto resuelve conflictos entre los clientes y el agente oficial FIFA, comúnmente establecido desde octubre del 23 en su plenitud. Después vamos a ver, definitiva, que algunos artículos del reglamento del reglamento de agentes han sido suspendidos en función de algunas decisiones judiciales, ¿no? Y por supuesto que lo vamos a detallar en función de que ya prácticamente no le damos tanta importancia a esos artículos. Antes sí le dábamos mucha importancia. Por ejemplo, uno de los artículos que está suspendido es el límite de los honorarios, que ha sido la madre de todas las batallas, el conflicto más importante por el cual las cámaras de agentes comúnmente han peleado en el ámbito local hasta que finalmente la FIFA dijo, ok, tengo tanto lío con esto, estos 4 o 5 artículos los voy a suspender, durante el curso los vamos a ir mirando. Muy bien, perfecto. Y a ver, y estos serían los órganos que tiene la FIFA. Esto es decir, cómo está organizada la FIFA. Bueno, ahí tratamos de poner cuáles son los órganos sustanciales, ¿no es cierto? Un poco lo que habíamos visto en la charla pasada y lo que vamos a tratar de desarrollar en esta charla. Entonces, arriba de todo ponemos al Congreso. El Congreso es quien tiene la potestad más fuerte. Allí se dirimen las situaciones fundamentales del fútbol, porque finalmente es el que tiene más poder. Sencillamente porque estamos todos. En ese Congreso, en esa asamblea, estamos todos. Eh, para el tema del reglamento. Bueno, la verdad que no sabría decirte, Luis, si esta semana se va a resolver eso. Nos habían dicho que en mayo el Tribunal Superior Europeo iba a decidir sobre los agentes, sobre el reglamento de agentes. Eh, la verdad que no lo sé. Probablemente sea más tirando a fines de mayo. 8 de mayo. Bueno, sería un bombazo. Sería un bombazo. Creo que le va a ir mal a la FIFA. Vaticino eso. No sé si, si me va a ir bien o mal con el vaticinio. Pero la verdad es que no creo que le vaya muy bien. De todas maneras, bueno, Luis coincide. De todas maneras, recuerden
por más que salga ahora el fallo, no se va a tocar a los fines del examen. Salvo que haya una circular que lo contradiga, no va a haber problema. Bien, muy bien. Camilo, con todo gusto, después si querés, ahora le voy a decir a Dani si se puede conectar con vos. Camilo Guzmán, así hacemos algún tipo de convenio, desde luego, no hay ningún problema. Bueno, entonces, tenemos el Congreso como órgano superior, habíamos dicho, donde están las 211 asociaciones, recién todas aprobadas, y es el órgano legislativo, ¿no? ¿Cuál es la potestad? Bueno, la potestad fundamental es la de incorporar a pedido del Consejo a nuevas asociaciones, aprobar el orden del día de lo que son los congresos ordinarios. Ahora vamos a ver un poquito el desarrollo de todo eso. Y también se hacen a veces congresos extraordinarios. Esos congresos extraordinarios son por medidas a veces urgentes, medidas especiales que no han sido previstas para el Congreso ordinario y se necesita la aprobación de cierta cantidad de federaciones para que te habilite el Consejo un Congreso extraordinario. El Consejo es un órgano, casi diría, ejecutivo. Es el que va a dirigir las estrategias del mundo del fútbol, las estrategias, por ejemplo, comerciales, muy importantes. Decide, por ejemplo, vender los derechos del próximo mundial. Y entonces seguramente le va a pedir a la Secretaría General, que es el órgano administrativo por excelencia, es el órgano por el cual nosotros tenemos el mayor contacto con la FIFA, que arme las licitaciones, que arme los pliegos, que diga quién es el ganador, que pongan los montos de las pautas, etcétera, etcétera. Bien, entonces el Consejo es un órgano reducido, tiene 37, 38 miembros, y a su vez tiene un buró que es como si fuera una mesa chica. Esa mesa chica está compuesta por 8 miembros y es la que se reúne en forma urgente en el caso que tenga que tomar alguna decisión inminente, ¿no? Por supuesto que después tiene que ser ratificada por el Consejo, ¿no? El presidente de la FIFA, todos lo conocen, es el Infantino, que fue reelecto. Recuerden que solo pueden tener 3 periodos, con lo cual, si mal no recuerdo, está participando de su última presidencia. Y es la cara visible, es la que representa el fútbol ante la sociedad y ante los distintos organismos, ¿no? Otros organismos. El Consejo dispuso la reforma provisional del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Exactamente. ¿Cómo estamos, Pablo? Muchas gracias por tus comentarios. Estamos con Pablo, que es un abogado impresionante y que nos llena de orgullo tenerlo con nosotros. Nos encanta tenerlo acá con nosotros. Una enorme trayectoria, interesantísima trayectoria, profesor además en varios institutos, así que vayan mirando lo que va escribiendo Pablo, porque bueno, está como Marga ahí, pero es Pablo. Bueno, entonces, les decía, tenemos el Congreso, tenemos el Consejo, estábamos hablando del presidente. El presidente es elegido, por supuesto, por el Congreso, es específicamente es elegido básicamente por la mayoría. Después vamos a ver cómo se define esa mayoría, dependiendo de la cantidad de candidatos que haya. Y la Secretaría General, que de casi todos los reglamentos con los cuales nosotros hablamos, nos dirigimos, es el órgano ejecutor. Entonces, si hablamos de la Cámara de Compensación, para darles un ejemplo, la Secretaría General es la que elabora todo el trabajo administrativo, el procedimiento de armar documentos que son vitales en el fútbol, como el pasaporte electrónico, la orden de asignación, el pasaporte electrónico provisional, definitivo, la inclusión de federaciones que en principio no están, mandar al Tribunal del Fútbol a dirimir un conflicto. Todo eso se resuelve por la Secretaría General, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, el reglamento de la gente
está supervisado por, que es por supuesto, donde figuran los derechos y obligaciones de esta nueva profesión, ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, este reglamento está supervisado, controlado y ejecutado por la Secretaría General, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahora cuando se inscribieron al examen, la Secretaría General es la que indica que se está cumpliendo con el artículo 5 del Reglamento de Agentes sobre elegibilidad. ¿Mm? Que ustedes hayan dicho la verdad, que no hayan presentado documentos falsos, que no hayan caído en quiebra. Y toda esta situación burocrático-administrativa es la Secretaría General la que está mirando, ¿no? Así que nosotros vamos a estar en contacto con este órgano en forma permanente. Bien, y después tenemos dos clases de comisiones, esto lo vimos la semana pasada, ¿eh? Recuerden que tenemos comisiones permanentes, que yo les mostré una infografía, hay como más de 30, si mal no recuerdo son 35, y van cambiando, ¿eh? Porque todo el tiempo tenemos nuevo asesoramiento. Son asesoras, las nombra el consejo, tienen que ver con su calidad técnica, como por ejemplo una comisión financiera que ayuda a hacer el tema patrimonial, el tema del balance, el tema de las inversiones, la comisión jurídica de la FIFA, ¿no? Que es la que, bueno, elabora los dictámenes técnicos, generalmente. ¿Eh? Así que la comisión médica, la comisión de permiso, me voy a sacar el pullover porque hace mucho calor acá. La comisión de árbitros, la comisión de clubes, la comisión de interés, todas esas son comisiones de asesoramiento, que acá comúnmente se llaman permanentes, ¿no? Eh, y bueno, y todo el tiempo se están creando en función de las necesidades. Esto, como les decía, ¿no? Los asesoran al consejo, asesoran al presidente, asesoran a la Secretaría General, por supuesto, y se van creando en la medida de sus necesidades. Distintas son las comisiones independientes. Las comisiones independientes tienen una situación distinta porque generalmente funcionan como de control, ¿no? Bien. Dani, no sé si está por ahí. Fíjate después los datos de Camilo, por favor. Así nos conectamos con él. Que debe ser de Colombia, Camilo, ¿no? ¿Sos de Colombia? Por el 57, pienso. Bien, perfecto. Bueno, entonces, las comisiones independientes, fundamentalmente tenemos como dos elementos centrales. Los órganos judiciales son independientes porque son lugares donde funcionan de control o, por ejemplo, como ejecución de sanciones, ¿no? Y entonces recuerden que las comisiones independientes están nombradas por el Congreso, ¿no? No las podría nombrar el Consejo porque entonces tendrían muy poco margen de control. Es por eso que a los miembros de las comisiones independientes las nombra el Congreso, ¿no? Tenemos los órganos judiciales que en el fútbol están compuestos por la comisión disciplinaria, que es comúnmente la que sanciona, por ejemplo, en el Mundial, la que ejecuta las sanciones, o la comisión de ética, ¿no? Más particularmente por conductas indebidas, y una comisión de apelación, ¿no? Esas tres comisiones son las que conforman el órgano judicial. Y después hay una comisión también independiente que se llama de gobernanza, de auditoría y de conformidad, que tienen que ver con las buenas prácticas de gobernanza, ¿no? Las buenas prácticas en el fútbol, el control de auditoría, y generalmente, por ejemplo, es la que hace los exámenes, ¿no? De todos los funcionarios de FIFA que tienen que rendir examen. A su vez, dentro de esta comisión de control, tiene una comisión de honorarios, porque los funcionarios de FIFA cobran honorarios generalmente, entonces hay que rendirle cuenta a esta comisión de si ha sido bien ejecutado, mal ejecutado, cuánto se paga, cuánto se debe, etcétera, etcétera. Y la Comisión de Derechos Humanos. Eso entonces, esto es básicamente cómo tenemos organizado al fútbol. Lo sintetizamos en estas dos pirámides, como hicimos, ¿se acuerdan?
la infografía que yo les mostré en la charla pasada. Intentamos hacerla lo más ameno posible. Fíjense que lo hicimos en forma de pirámide, ahora lo hicimos en forma estructural, para que ustedes vayan viendo, porque es un reglamento un poquito pesado, ¿no? Eh, Porque claro, no hay muchísimo que explicar, simplemente lo que hay que entender es cómo está funcionando el fútbol, ¿no? Eso es un poco lo que hemos intentado reducir. Muy bien, perfecto. Vamos a ver si tengo alguna pregunta. Que se realice a la hora de inscripción del examen, se supone que estás perfectamente apto para la realización del examen. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. No, no vas a tener ningún problema. Bueno, entonces, habíamos visto, ¿se acuerdan la semana pasada que tenemos idiomas oficiales, pero comúnmente si tenemos que hacer solicitudes, litigar, presentar demandas, escritos, solamente tres? ¿Eh? El idioma francés, el español y el inglés. Y habíamos dicho que siempre el inglés tiene preeminencia sobre la interpretación de los reglamentos si vamos a comparar los distintos idiomas, por esta rémora todavía que tiene de privilegio el idioma original del fútbol. Lentamente se fue abriendo a los otros idiomas. En este momento, idiomas oficiales tenemos 7, lo habíamos visto: el inglés, el español, el francés, el alemán, el árabe, el portugués y el ruso. Muy bien. Y habíamos, creo que han empezado a decir que es el Congreso, ¿no? El que, a pedido del Consejo, el que va a admitir una nueva asociación, ¿no? El que va a suspender una asociación y el que finalmente a lo mejor va a expulsar una asociación. Comúnmente la suspensión, la expulsión, tienen que ver con no cumplir con los estatutos, ¿no? Exactamente esa es un poco la situación. Y dice que toda aquella federación miembro responsable de organizar y supervisar el fútbol en todas sus formas en su país se puede convertir en miembro de la FIFA. Entonces, la primera condición es tener la potestad de resolver, de organizar el fútbol en tu país, ¿no? Ese sería entonces el primer condimento. Y se reconocerá como federación miembro a una sola por país. Solamente tenemos el caso inglés en la que hay varias federaciones, ¿no? En donde Gran Bretaña tiene 4 federaciones. Muy bien. Primero, para convertirte en federación aceptada por el fútbol mundial de la FIFA, tenés que participar en tu propia confederación dependiendo del territorio donde te toque. Y toda federación que desee convertirse en miembro debe presentar una solicitud a la Secretaría General. Esta generalmente pasa al Consejo y a solicitud del Consejo el Congreso vota, ¿no? Bien. Bueno, ustedes saben, estas son 3 premisas fundamentales para formar parte del fútbol organizado. Si una federación lo quiere hacer, tiene que aceptar estos 3, pero en general todos los que quieren entrar al fútbol organizado, por ejemplo, un agente tiene que observar los estatutos, tiene que observar las reglas y reconocer al TAS, que recién lo vimos, como órgano finalmente de apelación, ¿no? De las decisiones que tome el mundo del fútbol. Bien. Perfecto. Bueno, habíamos visto, creo, derechos de las federaciones a participar en el Congreso, es decir, el Congreso donde tienen un voto, a formular propuestas, las que quieran, modificar algún tipo de reglamento, por ejemplo. Tienen derecho a ser elegidos como presidentes de la FIFA. Participar en las competiciones organizadas por la FIFA. Esto es un derecho y es una obligación. Es decir, tenés que ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que se organiza el año que viene, tenés que participar de las eliminatorias, y eso es un derecho, pero también una obligación. Porque puede ser motivo de una expulsión, una suspensión, en la medida que esa sea una conducta que se reitere. Bien.
las obligaciones que tienen las federaciones miembros, se hace mucho hincapié en la autonomía del fútbol, en la independencia, en la no injerencia de entidades externas, comúnmente los gobiernos, ¿no? Eso es una situación en la que se la van a pedir a las federaciones, a las ligas, a las confederaciones. Y ustedes saben, lo hemos dicho, que la situación más dura es no dejarte participar en los eventos que hace la FIFA, ¿no? Entonces, bueno, hay que pagar la cuota a la FIFA, participar de las competencias, algo nuevo, a ver, ratificar los estatutos, respetar las reglas del juego, que es el IFAB el que las presenta para que el fútbol mundial sea coherente a nivel internacional, se pueda mundializar nuestro deporte. El trabajo de la discriminación, ¿no? Recientemente, ayer voy, nos comunicaron que se va a volver a modificar el código disciplinario para ser más fuerte aún en las sanciones respecto de la discriminación. La discriminación es uno de los pilares que la FIFA se ha determinado en estos años como proyecto estructural de desarrollo. Entonces, por supuesto, creo que hay multas hasta de $1 millón, bueno, 1 millón de francos suizos. Fomentar el desarrollo del fútbol femenino, otro de los pilares fundamentales del fútbol moderno, cumplir con las obligaciones del estatuto. Bueno, perfecto. Y estos son los estatutos de las federaciones miembros. Son los elementos mínimos que tiene que tener un estatuto. Fíjense, de vuelta, la neutralidad política, la neutralidad religiosa, la independencia de organismos externos, la autonomía, la garantía de independencia de los órganos judiciales. Recién estábamos viendo cómo se garantiza a través de la elección. Siempre hay que tener en cuenta que toda federación tiene que aceptar el TAS como último recurso de apelación. Hay que trabajar con determinadas comisiones como el dopaje, fundamental. Nosotros no vemos dopaje en este curso. Registro de jugadores, hay que tener un reglamento común, como decía Pablo recién, el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Ahí se regula toda la actividad del jugador. Contratos, despidos, indemnizaciones, institutos como formación, solidaridad, regulación de los entrenadores y todo esto, ¿no? Bueno, entonces, estos son los estatutos, los pilares centrales que tenía, ¿no? Acá se ve claramente lo que es el principio de la interdependencia. El principio de la interdependencia dice la FIFA, vos tenés que tener mínimamente estos puntos y vos después tenés libertad para poner, bueno, en tu estatuto lo que es tu cultura, tu uso, tu costumbre, tu historia del fútbol de acuerdo a cómo lo venís desarrollando. Auditorías, prevención de conflictos de interés, etcétera, etcétera. Bien, entonces, podrían hacerse una pregunta de examen: ¿quién es el órgano que puede suspender a una federación? Naturalmente es el Congreso, siempre a pedido del Consejo. Hay un tamiz ahí que generalmente se cumple, que es a pedido del Consejo, ¿no? Bien, y la suspensión de una federación miembro necesita una mayoría calificada, porque naturalmente estamos sacando prácticamente a un país del mundo del fútbol, ¿no? Y lo mismo la expulsión, ¿no? Son medidas que necesitan mayorías absolutas, ¿no? Mayorías importantes. Tenemos tres situaciones en las que se puede expulsar a una federación: violar los estatutos, incumplir las obligaciones económicas. Comúnmente decimos, por ejemplo, no pagar la cuota de la FIFA, y perder la categoría de federación porque se te fue todo el mundo, ¿no? Dejaste de representar al fútbol. Bien, se puede renunciar al final del año natural, y todas las federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente, sin injerencia de terceros. Lo dice y lo vuelve a decir todo el tiempo porque es un temor muy importante que tiene la FIFA, ¿no? Bien.
Todo el fútbol organizado tiene que respetar finalmente dentro de un ámbito de aplicación, como es un país, a su federación, que es el órgano máximo interno, ¿no? Entonces, ligas, clubes, distintas agrupaciones, academias, están todas supeditadas al poder de la federación. ¿Mm? Muy bien. Entonces, el presidente Infantino es elegido por el Congreso, lo mismo que el vicepresidente, y en este caso se pueden nombrar lo que son las autoridades por un cierto reconocimiento, ¿no es cierto? Por personas que han cumplido con una actividad y como un agradecimiento se las pone en cargos honorarios, ¿no? Es bastante común. Acá están las confederaciones, entramos entonces en un órgano, en el órgano superior. Las confederaciones habíamos dicho que eran seis, recién las dije, acá están determinadas. La asiática, la Conmebol, la europea, la africana, la centroamericana y la de Oceanía, ¿no? Centroamericana y otros, y adyacencias. Y bueno, y acá están entonces los derechos y las obligaciones. Son muy parecidos a lo que vimos de las federaciones, ¿no? Uno de los elementos centrales que le da la FIFA a la Confederación, organizar sus propias competencias. Entonces, fíjense que ese es el punto central por el cual la UEFA tiene total libertad para organizar la Champions League y distribuir sus dividendos, ¿no? Muy bien. Garantizar que las ligas internacionales, no sé si esto les recuerda algo, garantizar que las ligas internacionales u otras organizaciones análogas de clubes o ligas no se constituyan sin su consentimiento o sin la aprobación de la FIFA. Esto es fundamental y esta fue la base jurídica por el cual el fútbol organizado rechazó la Superliga Europea. ¿Se acuerdan ustedes que se estaban organizando los clubes más poderosos del planeta, organizando como una especie de liga paralela a lo que es la UEFA? ¿Eh? Y finalmente la FIFA dijo, señores, yo no quiero que esto se organice así, me ampara el estatuto y esto terminó en un conflicto judicial importante, ¿no? Como decía hoy Luis, finalmente los grandes temas de conflicto en lo que es la ley esportiva y la ley común termina en estos grandes conflictos. Pero fíjense que un pequeño renglón del estatuto le da la potestad a la UEFA, en este caso, a rechazar este tipo de organizaciones, ¿no? Bien. La mayoría de los otros elementos los hemos leído cuando hablamos de eh, la, las federaciones, ¿no? Y lo mismo en los estatutos. Fíjense que los estatutos son iguales. El elemento central es la independencia, el elemento central es la autonomía, el elemento central es no injerencia en política, religión y no discriminación. Esos son los pilares centrales. Y después la FIFA te deja que trabajes libremente, ¿no? Tener determinadas comisiones que son muy específicas del fútbol, ¿no? Naturalmente, pero básicamente funciona así. Bueno, los órganos nosotros los vimos en la pirámide. Recién nosotros veíamos cómo está compuesto, decíamos el Congreso, el Consejo, la Secretaría General, podemos agregar al presidente, que no está ahí, pero es un funcionario, no sé si es un órgano, la presidencia es un órgano, el presidente es un funcionario, lo podemos agregar, y después las comisiones independientes, las comisiones asesoras, las permanentes, el Tribunal del Fútbol, todo eso. Bien, les dije, el Congreso comúnmente funciona un Congreso anual ordinario. Ahí se define a través del orden del día los elementos centrales de ese año, básicamente la planificación de lo que ha sido la ejecución del presupuesto. En el orden del día se va a tener la aprobación del balance comúnmente, las definiciones estructurales que ha desarrollado el Consejo que ha ejecutado de la Secretaría General tiene que tener una validación del Congreso Ordinario y
a veces se produce la posibilidad de llamar a congresos extraordinarios, si un quinto de las federaciones lo pide, ¿no? Se necesitan 40 y pico de federaciones de las 211 para que te autoricen a abrir un congreso extraordinario. Todos tienen derecho a votar, salvo aquellos que están suspendidos. Todos tienen un voto específicamente y no se permiten, esto podría ser una pregunta, los votos por poder, ¿no? No se permiten los votos por poder. Si el Congreso es por videoconferencia, como fue, por ejemplo, en la pandemia, entonces puedes mandar tu voto por correo electrónico. Muy bien. ¿Venimos bien hasta acá? Las desafiliaciones se producen por intromisión de los gobiernos. Claro, César, eh, plantea ahí uno de los problemas picantes en los que el fútbol entra a pedir la plena autonomía, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces, las federaciones son las que proponen al presidente, ¿m? Y las proponen a través del Congreso, ¿m? Ese es el órgano que vota y que define al presidente en función de que, por supuesto, lo tiene que elegir el órgano máximo que tiene el fútbol, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a ver qué tenemos. Este es el orden del día del Congreso, ¿no? Lo que les decía, si hay una propuesta de una suspensión, si hay una propuesta de una expulsión. Comúnmente el Congreso empieza con un pequeño reconto del presidente, de cómo se ha desarrollado el fútbol en ese año específico, si se han cumplido los objetivos, si no se han cumplido. ¿Mm? Bien. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el Congreso elige las comisiones independientes, ya lo dijimos, ¿no? Bueno, muy bien. Las elecciones se celebran mediante voto secreto, ¿no? Las del Congreso, ¿no? Y para la elección del presidente, cuando solo hay una persona de candidato, el Congreso podrá decidir, podrá decidir por aclamación, ¿no? Si mal no recuerdo, en la última vez a Infantino lo eligieron por aclamación. No recuerdo que haya habido oposición, salvo que alguno me pueda contar mejor. En caso de haber una o dos personas de candidatas, será necesario la mayoría simple del 50%. Y si hay más de dos personas de candidatos para la elección, entonces se necesitan los dos terceras partes. Y si no se consiguen, se van eliminando los que menos votos sacan, ¿no? Hasta quedar dos y después elegir por mayoría. Bien. Bueno, entonces el consejo, ustedes lo vieron, ¿eh? Habíamos dicho tenía 37, 38 miembros, tiene 37, me acordaba bien. Tiene un presidente, el presidente que es el presidente de la FIFA comúnmente, 8 vicepresidentes y 28 miembros más. Comúnmente están representados todas las confederaciones dentro del consejo porque es un órgano muy importante. Y acá tenemos la cantidad de miembros que tiene cada federación. El reparto de plazas por confederación queda como sigue, ¿no? Entonces, Conmebol tiene 4 miembros, la UEFA tiene 6, la de Oceanía tiene 2, que es la más chiquitita, pero comúnmente entonces estamos todos representados a través de nuestras confederaciones. El consejo, la actividad que realiza, tiene que ver con, por ejemplo, a quién le entrega dinero la FIFA, ¿no? A quién subvenciona, qué fútbol. Por ejemplo, en este momento se está subvencionando el fútbol femenino, ¿eh? Lo habrán visto el desarrollo espectacular que tiene el fútbol femenino a nivel mundial, pero también, por ejemplo, lo que es el fútbol base, el fútbol de infraestructura de desarrollo de lo que es todo el fútbol infanto-juvenil. Todo eso lo va aplicando el Consejo. Va dando como el timón de este barco que lleva la FIFA hacia dónde quiere ir. Supervisa la Administración General, que es la Secretaría General, ¿no es cierto? Porque, claro, la Secretaría General toma muchísimas decisiones y finalmente es la FIFA a través del Consejo el que le va a dictar si
es correcto o incorrecto como viene trabajando. Bien. Eh, Les dije hoy cuando estábamos mirando la pirámide que la Secretaría General es un órgano extremadamente importante, ¿no? Porque es el que es el trabajador, el que se pone el overol, el que se remanga, como decimos por acá, ¿no? Y que finalmente si el Consejo planifica una actividad, se lo manda al secretario general para que lo ejecute, ¿no? Eh, y la Secretaría General, naturalmente, está asesorada por las comisiones permanentes, ¿no? Seguramente acá deben estar leyendo más o menos eso. No se los leo paso a paso porque no creo que tenga sentido, ¿no? Pero fíjense que el secretario general es el responsable de la organización, la gestión y la dirección de lo que es el órgano de la Secretaría General. Eh, Todas estas personas son sujetas de exámenes de idoneidad. Las personas que entran al Consejo, las que entran al Congreso, las personas que están en las comisiones independientes, ¿no? El presidente. Y creo que se los había dicho, el buró del Consejo es la mesa chica, ¿no? Básicamente, es la mesa chica. ¿Mm? Em, y el buró comúnmente se reúne en función de la importancia y la urgencia de la temática. Claro que el buró tiene que después ser ratificado por el Consejo en su totalidad. Como les decía, ¿cuántas comisiones había? 35, correcto. En este momento tenemos 35 comisiones. Estas son todas las comisiones asesoras. ¿Eh? Hay de todo. Comisión de entrenadores de fútbol masculino, de fútbol femenino, comisión de fútbol aficionado, de desarrollo técnico, lo que quieras, de playa, de futsal, hay de todo un poco. Bien. Es el consejo el que designa a estas personas, ¿no? Porque no se necesita tanto la visión del control, ¿no? Por eso lo puede nombrar el Congreso. Panel de expertos tenemos por todos lados. Y cada reglamento te va a autorizar determinada cantidad de situaciones en la que se nombra a una persona en función de su identidad, de su idoneidad. Imaginemos que FIFA tiene que investigar una temática de abuso en un país X que su federación no ha hecho nada, ¿no? Entonces, no puede depender de esa federación para que se investigue correctamente. Y comúnmente te mandan uno o más personas a ver qué pasó en esa situación, ¿no? Esos paneles de expertos hacen un trabajo, y es un material que les puede servir al Tribunal del Fútbol, a la Comisión Disciplinaria, a la Secretaría General. Si bien es cierto que no es algo que sea vinculante, comúnmente es muy atendido, ¿no? Porque son personas que se contratan específicamente para una temática puntual y realmente ayuda, ¿no? Pueden designar paneles de expertos para que lleven a cabo cometidos técnicos especiales en asuntos relevantes para el fútbol internacional. Imagínense todo el tema de dopaje, ¿no? Que es una situación técnica muy complicada, ¿no? Muy difícil de determinar respecto de la cantidad de medicamentos, de bueno, hechos puntuales, concretos, a los que hay que determinar. Bueno, el conferencia anual de las federaciones miembros. La FIFA organiza generalmente una vez al año una conferencia, ¿no? Pero comúnmente se hacen muchas más, ¿no? Nosotros venimos de participar ahora de un congreso que se hizo en Bariloche, en donde no fue organizado por la FIFA, sino que fue organizado por la federación, por el Consejo de la Federación, pero participa la FIFA, participa Conmebol, y comúnmente se desarrollan ahí las actividades relevantes de ese año. Por ejemplo, el tema de discriminación, podríamos hablarlo. El tema de igualdad de género, que lentamente el fútbol lo empieza a poner. Generalmente el estatuto hace recomendaciones, ¿no? Hay pocas sanciones todavía al incumplimiento de
de la paridad de género, ¿no? Pero lentamente empieza el fútbol a decir necesitamos una participación mucho más fuerte de la mujer dentro del fútbol, ¿no? Porque de lo contrario, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del fútbol femenino, si no está la mujer adentro, es como que tenemos una pata menos. Bueno, derechos humanos, tema de racismo, tema de amaño de partidos, ¿no? Creo que lo dije. Amaño de partido hoy es una epidemia. ¿No? Es un problema porque y que explotó con el juego online. Creo que lo dije el otro día, no sé si lo dije o no lo dije, pero ustedes ya lo saben, lo ven. Hay federaciones en las que son ya directamente muy complicado poder jugar al fútbol en esta situación. Y fíjense que acá están las comisiones independientes. ¿Eh? Entonces, de acá van a surgir reglamentos específicos. ¿Eh? Porque claro, si tienen que decirle todo lo que va a hacer, por ejemplo, la comisión disciplinaria, tendríamos un estatuto de 400.000 artículos, ¿no? Entonces, de acá es como se van desprendiendo situaciones, ¿no? Hay un reglamento de gobernanza para esta comisión independiente. Nosotros no lo vemos tampoco, no es una materia de estudios, pero sí es materia de estudio todo el órgano judicial. Entonces, acá lo nombra y después nos va a hacer un código disciplinario. Acá lo nombra y después nos va a hacer un código de éticas. Y acá la nombra a la comisión de apelación y nos va a desarrollar en los dos reglamentos que acabo de mencionar cuáles son las misiones y funciones. Como para que se vayan viendo. Miren, acá habla de este órgano, simplemente lo nombra, ¿no? Dice la comisión disciplinaria impone las sanciones descritas en el Código Disciplinario, ¿no es cierto? Impone, ejecuta las sanciones. Imaginen que el Tribunal del Fútbol ha dictaminado una resolución que el club tal le pague al futbolista tal determinada situación. Sigue el impago, sigue el incumplimiento, entonces van a intervenir los órganos judiciales para poner las cosas en orden, para que se cumplan las decisiones de la FIFA. ¿Mm? Para eso es que tenemos la comisión disciplinaria. Y lo mismo de ética, pero generalmente esto tiene que ver con inconductas más de tipo moral, ¿no es cierto? Por eso se divide entre lo que es disciplinario y de ética. Recuerden que hay una sola comisión de apelación. Es decir, la comisión de ética y la comisión de apelación, si nosotros no estamos de acuerdo con algún tipo de decisión, tenemos la posibilidad de ir a, a la única comisión de apelación. Y después tenemos el Tribunal del Fútbol, ¿no? Que siempre les digo, como la palabra judicial y la palabra tribunal, muchos la asocian, se hacen un lío y se mezclan, ¿no? Pero en el fútbol están totalmente diferenciados. El Tribunal del Fútbol tiene una misión y una función, que básicamente es restituir la justicia en un hecho puntual en la que se lo convoca, y después el Tribunal del Fútbol tiene distintas competencias de acuerdo a sus cámaras. En cambio, el órgano judicial comúnmente lo que hace es ejecutar sanciones, ¿no? Que todo lo que ha dicho el Tribunal del Fútbol finalmente tenga una funcionalidad, ¿no? Pues si no, solamente sería teórico, ¿no? Como decimos generalmente, ponemos la hermosa sentencia del Tribunal del Fútbol colgada en la pared porque lo ganamos, pero nuestro cliente no cobra los salarios, ¿no? Entonces es muy importante la incumbencia de lo que es el órgano judicial, es decir, que como que se complementan, ¿no? Habíamos dicho, el Tribunal del Fútbol tiene tres cámaras de resolución de disputas del Estatuto del Jugador y la recientemente creada Cámara de la Gente. Fíjense que estos artículos son los que determinan la función indeclinable de que todo el mundo del fútbol organizado tiene que aceptar al TAS. El TAS es un órgano independiente, recién lo decíamos, es un órgano en el que se pueden revisar las decisiones de la FIFA o de las confederaciones o de las federaciones, ¿no? Y esto es una obligación que tienen todo el fútbol organizado. Bien.
Y después vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos acatamiento de las decisiones de la FIFA, ejecuciones de los fallos. Fíjense que no hay manera, desde acá surge del artículo 52, surge la obligatoriedad de las decisiones de los órganos de la FIFA, de todo lo que vimos recién, del Tribunal del Fútbol, de los órganos jurisdiccionales como los órganos judiciales, de las comisiones, de la Secretaría General, etcétera, etcétera. Y cuando no se cumplen, hay un órgano específico y un reglamento específico que es el Código Disciplinario. Bueno, el ejercicio financiero está dado por lo que decíamos, los balances, el patrimonio, el desarrollo de la ejecución de determinadas subvenciones que tiene el fútbol. Y siempre hay que pagarle una cuota. Es simbólica, una cuota a la FIFA, no es una cosa que es $1000, es decir, como nada, absolutamente nada. Bueno, acá viene una parte importante, porque acá es cómo se distribuye el dinero. Esto es importantísimo, ¿no? Esta es la base jurídica por la cual los órganos competentes en sus ámbitos determinados pueden desenvolverse libremente. Fíjense que nosotros tenemos a veces como una fijación de que la FIFA nos impone un montón de cosas. Sin embargo, por ejemplo, si la Conmebol hace la Libertadores, no le tiene que dar plata a la FIFA. La puede distribuir, por ejemplo, entre sus clubes, ¿no? Dice, la FIFA, las federaciones y las confederaciones son propietarias originales de todos los derechos de competencia. Entonces te dice, si vas a organizar el Mundial de Clubes de junio que hacemos en Estados Unidos el mes que viene, eso es algo que organiza la FIFA. Y distribuirá el dinero como a la FIFA le parezca. Y por eso ahora hay millones y millones de dólares dando vueltas porque la FIFA quiere promocionar casi al mismo nivel lo que son los mundiales de selecciones con los mundiales de clubes. Y claro, nadie es inocente. Se le quiere sacar un poco la idea de lo que era la Superliga Europea, que la FIFA dijo, no, 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 no me metan en ese campeonato, pero lo voy a organizar yo. Y entonces fíjense que es el campeonato que mayor cantidad de dinero distribuye en el planeta en toda la historia, ¿no? Es decir, que se matan por entrar ahí. Ahora lo sacaron al León, no sé si vieron, si siguieron esa película, al pobre club mexicano que le encajaron la multipropiedad, después que lo habían aceptado, ¿no? Y hoy un lío tremendo de quién va a ocupar esa plaza. Aparentemente va a haber un partido disputado entre un club mexicano, el América, y un club de la MLS, si mal no recuerdo, Los Ángeles o algo así. Capaz que algunos se acuerdan mejor que yo. Pero bueno, el proveedor del Consejo es el que dispuso la última reforma provisional, dice, claro, sí, ya lo habíamos visto esto que había dicho Pablo, sí. Si un equipo no pasa el control antidoping, ¿puede perder la categoría? Bueno, César, nosotros no nos dedicamos acá al antidoping. Necesariamente va a haber graduación en las decisiones, ¿no? Por supuesto. Vamos a tener que ver mucho con la culpabilidad, con la no la culpabilidad, datos de dolo, o si ha sido una cuestión objetiva. Es un tema complejo. Pero César, en este curso, digo por la expectativa que podés tener, no vemos absolutamente nada de dopaje, para ser brutalmente sinceros, ¿no? Porque el examen no toma ninguna pregunta. Hay un par de preguntas, pero son muy que están en los otros códigos, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta de examen que dice quién es el órgano de la FIFA que regula el tema del dopaje y por supuesto que son la Comisión de Dopaje y todo eso, ¿no? El tema de reincidencia, pone Pablo acá, ¿no es cierto? Por supuesto, agrava la pena, ¿no? Un montón de otras circunstancias que podríamos plantear. La FIFA podrá deducir una cantidad determinada de la cuenta de una federación. Comúnmente la FIFA te toma como sanción de una federación. Imagínate que una federación incumple un contrato con un técnico, entonces si tiene que sancionar, una de las sanciones que te impone es no te mando la plata que por coparticipación hemos establecido en el Consejo que se distribuya este año con las 211 asociaciones, ¿no? Es muy común eso.
Muy bien. ¿Quiénes están exentos o exentas de sanciones en la FIFA? Em, Comúnmente las personas que son las que son responsables de decidir, por ejemplo, en el Tribunal del Fútbol, en los órganos judiciales, en la medida de que lo hagan por su saber y entender y cumpliendo con los reglamentos, generalmente son personas que no son sancionables, ¿no? Bueno, salvo que haya habido dolo o esas cosas, ¿no? Por supuesto. Conforme con el estatuto de las confederaciones, estas entidades podrán solicitar el pago de una tasa por partidos internacionales. Bueno, esto creo que estábamos acá, la FIFA, sus federaciones miembros y las confederaciones serán las propietarias originales de todos los derechos de competiciones y otros actos que emanen de sus respectivas jurisdicciones, sin restricción alguna en lo que respecta al contenido, el tiempo, el lugar, la legislación. ¿Mm? Y la moneda, que no lo pusieron, pero está, que es muy importante. ¿Mm? Es ese artículo el que dice que la UEFA puede quedarse con toda la plata de su campeonato en la Champions League y distribuirla como mejor le parezca de acuerdo a lo que dice su reglamento, ¿no? La FIFA, sus federaciones miembros y las confederaciones tendrán la responsabilidad exclusiva de autorizar la distribución de las imágenes. Entonces, los derechos televisivos, los derechos de la radio, los derechos del streaming, surgen de este estatuto. ¿Mm? Y por supuesto después hay reglamentos casi diría casi no, por competencia, ¿no? Pero fíjense que son artículos extremadamente importantes porque esto es cómo se distribuye el dinero en el fútbol, ¿no? Imaginemos que diría, en vez de lo que dice que le hemos leído acá, el 20% de lo recaudado en una competencia va a la FIFA, ¿no? Bueno, no se dice eso, ¿no? Es un ejemplo al revés, no lo dice. Pero son muy importantes. El artículo 59 y el artículo 60 dan plena autonomía. Fíjense que esto que yo les decía, el principio de la interdependencia, hay momentos en los que la FIFA te dice, juegue. Acá teníamos un árbitro que decía juegue, juegue, ¿no? Queriendo decir, no me meto en esto, ¿no? No nos metemos en esto. Muy bien. Y bueno, en general, todo tema de competencia te lo organiza el Consejo, ¿no? Salvo los mundiales. Ustedes saben el FIFA Gate y todos esos problemas, se compraban votos, entonces, bueno, como un sentido de transparencia, lo máximo posible, la idea es que vaya al Congreso. Cuando el club no paga el sueldo al día y por lesiones graves no hacen nada, sí, sí, está totalmente regulada esa situación. Eh, en Venezuela y en todo el mundo, ¿no? Así que lo vamos a ver en el curso, ¿no? ¿Es cierto que para organizar amistosos de selecciones hay que ser un agente con otra licencia más? Sí, sí, exactamente. Se llama la licencia de organizador de partidos. ¿Y cómo se obtendría esa licencia? Es un trámite que hay que hacer, nada más. Después, si estás interesado, Camilo, nos escribís. Nosotros hemos hecho varios trámites para agentes organizadores de partidos. Son los que la FIFA autoriza, por ejemplo, a que Argentina tenía que jugar un partido amistoso en Israel y se pone a una persona responsable. Esa persona responsable tiene que tener, como dice Pablo, una solvencia histórica, tiene que tener un seguro por cuestiones posibles de daños, pero tiene que haber un responsable que organiza eso. Y para eso la FIFA te da la chance, la posibilidad de tener otro tipo de licencia. No hay que dar exámenes, eh, así que es una cosa distinta. Entonces, básicamente acá le decía que el Consejo organiza sus competencias, salvo el tema del Mundial, las Copas Mundiales, las finales de la Copa Mundial de Fútbol femenina, masculina, que lo está eligiendo el Congreso. Los calendarios internacionales nosotros lo vemos en los anexos de este reglamento, así que los vamos a ver después. Y creo que estamos bien. Me llevó una horita, pero adelantamos muchísimo para todo lo que va a ser el curso que arrancamos el lunes, ¿no? Y a todo aquel que nos escribió y que no lo pudo ver, ahora después vamos a mandar todo esto grabado.
Así que fue debidamente grabado para que el que no pudo estar ahora, sábado a la tarde, acá se están jugando los octavos de final, seguro que mucha gente se ha ido, pero se los vamos a dejar. Bueno, espero que haya sido útil, espero que haya podido contestar las preguntas y los espero el lunes a las 4 de la tarde para empezar nuestro curso. Les mando un gran abrazo a todos, muchísimas gracias por confiar en Derechos del Fútbol. Te mando un gran abrazo, Pablo. Un gusto que estés con nosotros y a todos los demás que están aquí con nosotros.